Buenas tardes, espero que me escuchen bien. Qué gusto tenerlos aquí a todos. Bueno, me presento primeramente. Mi nombre es Leonel Flores, soy director de Inóxico México. Inóxico México es una compañía que se dedica a la parte de Big Data para las cuentas por cobrar. Ya hemos tenido algunos seminarios donde presentamos a expertos en las áreas de crédito y cobranza que nos ayudan precisamente a capacitarnos en estas partes, ¿no? Tanto webinars que pueden ser importantes para las áreas de crédito, cobranza e incluyendo finanzas, ¿no? Y bueno, precisamente hoy traemos un webinar sumamente interesante. Ya lo habíamos hecho alguna vez a principio del año, pero creo que ahorita en esta parte del año es nuevamente importante retomarlo, ya que trata toda la parte de la deducción de cuentas incobrables y cómo hacerlo de una forma más sencilla, ¿no? Sin tantas complicaciones, sin tener que demandar, etcétera. Y para esto hemos traído al licenciado Eduardo Q, ¿sí? Que está también aquí con nosotros, ha sido nuestro invitado para que nos explique en qué consiste esta parte de poder hacer deducibles las cuentas incobrables y también para que nos explique cómo es la forma más sencilla de hacerlo, ¿no? Pero antes de cederle la palabra y antes de que él tome el micrófono, me gustaría hacerles un pequeño resumen, porque su currículum es sumamente largo, pero quiero hacerles un pequeño resumen de quién es Eduardo Q, ¿no? Bueno, Eduardo Q es licenciado en Administración por la UNAM, también tiene una licenciatura en Derecho por la UNAM, una maestría en Ingeniería Financiera por la UVM, un diplomado en Calidad Total por el TEC de Monterrey, diplomado en Sistemas de Información también por el TEC de Monterrey, y ha trabajado en empresas del tamaño de Dun & Bradstreet, FEN México, Elevadores Otis, Cementos Zapasco, Cartón y Papel México, Smurfit, entre otras, ocupando puestos importantes en tesorería, finanzas, comercial. Es miembro de la Asociación Mexicana de la Administración de Calidad Total, expositor y conferencista en las Expo Pymes. También es miembro de diversas asociaciones de crédito, como son Grupo Sueco, ANEC, ANFAT, ANTAC, OPEC, entre otras. Y bueno, es fundador de Grupo ASIC desde el año 2000, con el objetivo de profesionalizar la administración del flujo de caja. ¿Okay? Y también son, tanto Eduardo como Grupo ASIC, son miembros de Collection Management Services en Estados Unidos y de Collection Hub en España. Bueno, traté de hacer un pequeño resumen, pero bueno, todavía habría mucho que leer del largo currículum de Eduardo. Eduardo, bienvenido. Bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes, Leo, siempre es un placer. Gracias por invitarme. Es un placer saludar a todos los asistentes también. Bienvenido, Lalo. Muchas gracias por estar aquí. Un tema muy interesante el que vamos a platicar hoy, sobre todo como lo dije, para esta temporada del año, creo que es muy importante para todas las empresas. Y no solo para las empresas, ¿no? Creo que incluso para las personas, ver toda la parte de qué voy a poder deducir de impuestos. Y creo que algo muy importante es la parte de cuentas incobrables, ¿no? Eh, quiero hacer como algo que me sucedió, quiero platicar algo que sucedió en estos días, Lalo. Platicando con algunos empresarios, sobre todo con empresas pymes, me decían que ya se habían olvidado de este tema porque la nueva ley parecía muy complicada y que les iba a salir más caro tratar de deducir las cuentas incobrables que lo que iban a obtener por la deducción, ¿no? Entonces yo precisamente les platicaba, les decía, conéctense a este webinar que va a estar muy interesante porque no es así, ¿no? Siempre hay otras alternativas con lo que se puede hacer. Bueno, precisamente me di cuenta que muchas empresas desconocen, como que se fueron muy a lo que decía el primer párrafo de la ley y desconocen otras formas de hacerlo, ¿no? Así es que creo que es muy, muy, muy importante lo que hoy nos vas a transmitir, ¿no? Sobre todo, tienes mucha razón y también lo más importante, complementando tu comentario, es que estamos a tiempo.
Estamos a tiempo para deducir los créditos, estamos a tiempo por la temporalidad y vamos a ver de manera rápida, de manera concreta y sustentada qué es lo que se puede hacer para obtener un retorno de dinero que nos corresponde por derecho. Sí, claro, desde luego, ¿no? Creo que una gran preocupación que hemos visto en el medio de las empresas actualmente es que desafortunadamente tenemos muchos compradores que no nos están pagando, ¿no? Sea por diferentes situaciones, ¿no? Primero fue la pandemia, ahorita no sé qué crisis nos está afectando más, y, ¿no? Si la inflación, ¿La interna o la externa? la interna, la externa. Entonces, hemos visto que hay muchas empresas que están dejando de pagar, y eso se vuelve preocupante, ¿no? Y de por sí con la pandemia veníamos arrastrando muchas cuentas por cobrar. Entonces, creo que el tratar de recuperar parte de esas cuentas por cobrar, ya sea a través de una deducibilidad, y que no te salga tan caro, ¿no? Porque como decíamos, seguir un proceso largo de demanda como era antes es carísimo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sobre todo, las cosas son muy claras y podemos tomar dimensión del por qué estamos en este momento y cómo estamos. Eh, por cuestiones de pandemia, la morosidad en las empresas, la generación de cuentas vencidas creció en un 30%, la cartera vencida de las empresas. Más de 3,000 empresas quebradas. Iniciamos post-pandemia un objetivo de crecimiento para el país. Los más, este, los más, los que más le apostaban al crecimiento marcaron un 5%, los que se vieron conservadores marcaron un 3% del país. Finalmente nos vamos a quedar arriba del 1%. Y la inflación estaba planteada entre un 4 y 5%, y vamos a terminar en un 10%. Entonces, hay que ver nada más el incremento del costo del dinero en el país. ¿Cuántas veces ha incrementado el Banco de México la tasa de interés? Ahorita la tasa igual ya está alrededor del 10%, y es factible que termine arriba del 10% en este año. Y los sueldos no se han incrementado, los llamados a huelga ya empezaron, etcétera. O sea, es algo normal dentro de toda la volatilidad que hay fuera del país y dentro del país, porque recordemos que este gobierno es un gobierno austero que no ha dado flujo económico de manera interna a la empresa, al pueblo en general, en la escasez de las medicinas y demás. Le vamos sumando por todo lo que se ha tenido que costear a base del dinero de las empresas, porque el gobierno no ha puesto un peso. Esa es la realidad. Entonces, tenemos que remar contra corriente, y lo único que genera esto es una cuenta vencida. O sea, no hay dinero, no pago, y las empresas siguen pagando impuestos. Así es. Justo las últimas dos noticias que estaba viendo hoy es que la Fed volvió a subir la tasa de interés, o sea que vamos todavía con más Así problemas, es. y después lo que el presidente Putin anunció de que parece que quiere hacer que esta guerra sea más larga y más duradera y más extensiva, ¿no? Lo cual, pues, aunque digamos, pues, le pega al resto del mundo, ¿no? La crisis que estamos viviendo también tiene mucho que ver con la guerra de Rusia-Ucrania, y eso al final le pega a las empresas. Es parte del que nos dicen, pues no hay tanto dinero, ¿no? Por todo lo que está sucediendo aquí en el país, en el mundo, etcétera. Y pues bueno, es precisamente, creo que el tema que vas a tocar va a ser como un pequeño respiro para las empresas. Por supuesto, hay que tomar muy en cuenta antes de entrar en materia que hay un factor que no estamos contemplando todavía, y sin embargo lo tenemos enfrente de nosotros, que se llama subsidio. Entonces, tan solo hablando del subsidio, la gasolina tiene cuando menos un 30% de subsidio, que está previsto cada vez irse extendiendo cada 3 meses, pero va a llegar un momento en que el gobierno no va a poder
tener el dinero necesario para poder continuar con el subsidio a la gasolina y va a tener que ir liberando, y eso va a generar o va a contribuir a más inflación, a más incremento del costo del dinero dentro del país. Es correcto. Pero pues bueno, entremos al tema directo. ¿Te dejo compartir pantalla? Sí, Para por que puedas favor. poner. Listo. Adelante. Bueno, vamos a hablar de la recuperación de impuestos a través de la deducción de créditos incobrables. Hablamos de deducir cuentas malas o incobrables sin tener que demandar. ¿Por qué le pusimos este tema o este título a esta presentación? Porque la mayoría de las empresas piensa que solamente a través de la demanda era como podían deducir los créditos. Y eso no es cierto. Hay diferentes formas para hacerlo y es lo que vamos a ver aquí de manera rápida, pero clara y sustentada. Nosotros vamos a presentar una estrategia para poder deducir todas las cuentas malas o consideradas incobrables sin tener que demandar. Esta demanda o la generación de créditos incobrables trae beneficios, la deducción de las cuentas, como podemos ver aquí, limpieza de cartera, apalancamiento mediante recuperación de impuestos, es decir, lo que uno puede recuperar por una cuenta incobrable, el retorno que tiene es de un 40% con dinero fiscal. Esa es la recuperación que se puede tener. Yo le llamo a este esquema exprimir la jerga porque es la última posibilidad que tenemos de recuperar dinero dentro de nuestra operación comercial. También tenemos un apalancamiento interno generador de la eficiencia de la operación en la empresa del 40% que se refleja igualmente en lo que es la reserva de cuentas por riesgo. También nos pega en el IEPS para aquellos que tengan que pagar IEPS. Y la reducción de la cartera como activo que juega para el cálculo del impuesto sobre el activo. Recordemos que dentro de los activos se hace una revaluación anual que va en función del incremento de la inflación, que para este año va a ser muy importante, por el importe o el costo de los activos que tenemos. Y recordemos que la cartera es un activo. Entonces, sobre las cuentas que por cobrar que tenemos, pagamos un impuesto y por la antigüedad de las mismas se hace una revaluación de los impuestos que tenemos para hacer esa actualización. También reducir la cartera agilizar la administración de las cuentas de riesgo. Eso es decir, manejar una cartera más sana. La imposibilidad práctica de cobro es una estrategia que utilizamos para recuperar el dinero que pagamos por impuestos, por un ingreso que no se tuvo, y lo vamos a ver ahorita. La operación comercial que tenemos consta de 3 entidades, que una es contable, otra jurídica contenciosa y otra fiscal. Cuando pagamos los impuestos por nuestras cuentas a crédito, la parte fiscal la enteramos al SAT y nuestra célula se queda nada más con la parte contable y la jurídica contenciosa. ¿Por qué? Porque la fiscal ya la enteramos. Pero el pago de impuestos que hacemos, lo hacemos sobre los créditos que no hemos cobrado, que se asume que vamos a cobrar, nuestras ventas a crédito. En realidad, lo que estamos haciendo es un pago anticipado de impuestos, porque son créditos que todavía no hemos cobrado. Y los impuestos que pagamos son impuestos por ingreso. En consecuencia, pagamos un impuesto por ingreso de algo que no hemos cobrado todavía, de algo que todavía no ha cobrado. ¿Qué sucede cuando ese crédito no se cobra? Tenemos el derecho de regresar este impuesto que pagamos a nuestra célula para que quede nuevamente como estaba originalmente, con sus 3 entidades. ¿Por qué? Porque no hubo ingreso. En consecuencia, si pagamos un impuesto por ingreso de un crédito que asumimos que se va a cobrar, es un pago anticipado de impuesto.
Y cuando ese crédito no lo podemos cobrar, entonces lo que hicimos fue un pago indebido de impuesto y tenemos el derecho de regresarlo a su célula original. Esta estrategia es para recuperar el dinero, reitero, que pagamos por un ingreso que no se tuvo. No es una estrategia para dejar de cobrar. Apegado a la ley, y lo vamos a ver. La estrategia o las razones por las cuales no deducimos un crédito hasta el año pasado era a través de la demanda. Vamos a ver que a partir de este año prácticamente ese camino ya no se puede tomar por lo costoso, por el tiempo, etcétera. Pero también, aunque quisiéramos demandar, hay situaciones por las cuales no nos conviene ir por la demanda, ya sea que no tengamos documentos, perdimos las facturas, ya sea que tengamos una relación hegemónica con un cliente, que pudiera decir yo, por ejemplo, el gobierno, que nos representa una cantidad importante de nuestro revenue, de nuestro ingreso, un 20%, tal vez un 30%, una cantidad importante. A eso yo le llamo una relación hegemónica y en consecuencia, pues no lo vamos a demandar porque estaríamos arriesgando a perder una parte importante de nuestro negocio interno. O también puede ser que tengamos un crédito que sea financieramente inviable, es decir, no nos conviene ir a juicio porque nos va a salir más caro. O también porque tenemos ya juicios entablados que ya están en curso, pero que no se resuelven. Se quedaron ahí en el limbo, durmiendo el sueño de los justos. Por alguna razón ya han pasado meses o años y esos juicios no se han podido cobrar. Con esta estrategia se pueden deducir este tipo de créditos. Vamos a ver qué es lo que dice la ley y por lo cual la gente o las empresas pues están temerosas de querer deducir sus créditos. La verdad es que le tienen mucho miedo al SAT y lo que no quieren es llamarle la atención para que pudiera voltear a mirarnos. Pero eso no va a pasar porque vamos a hacer las cosas totalmente apegados a ley. La ley nos dice, nos pone dos condiciones. Primero, el artículo 27, fracción 15 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, es el que regula las condiciones para deducir los créditos. Y nos pone dos condiciones, o nos pide que se cumplan una de las dos condiciones para poder deducir un crédito. Nos dice, en el caso de pérdidas por créditos incobrables, estas se consideran realizadas en el mes en que se consume el plazo de prescripción que corresponda o antes si fuera notoria la imposibilidad práctica de cobro. Aquí están las dos condiciones. La primera es que se consume el plazo de prescripción y la segunda es que haya una imposibilidad práctica de cobro. Estas son las condiciones que nos pide. Si yo tengo un crédito prescrito, lo puedo deducir. Y si yo demuestro una imposibilidad práctica de cobro, también lo puedo deducir. Ahora me dice la ley, para los efectos de este artículo se considera que existe notoria imposibilidad práctica de cobro, entre otros, en los siguientes casos. Y me pone dos incisos principales. Hay otros que no vamos a tratar en este momento porque no son los más comunes. Me pone un inciso A donde me dice, para no leer todo el texto, que los créditos de 5,000 pesos a 30,000 unidades de inversión, para deducirlo a través de este inciso, tengo que hacer un informe de dichos créditos a las sociedades de información crediticia. Esto es al buró de crédito. Y me dice también que tengo que hacer un informe por escrito al deudor de que voy a deducir el crédito, es decir, lo tengo que notificar. Y me dice también que tengo que informar al SAT de los créditos incobrables que se dedujeron. Estas son las condiciones. Recapitulando, me dice, hay que meterlo a buró de crédito,
hay que notificar al deudor, hay que hacer una declaración informativa en febrero 15 al SAT. Eso es lo que me pide para A, por los créditos menores a 30,000 unidades de inversión. Y también me dice el inciso B que para los créditos que sean mayores a 30,000 unidades de inversión, tengo que haberlo demandado hasta la ejecución. Textualmente me dice, cuando el acreedor obtenga resolución definitiva, es decir, sentencia definitiva, emitida por autoridad competente con la que demuestre haber agotado las gestiones de cobro. O en su caso, que fue imposible la ejecución de la resolución favorable y además se cumpla con lo establecido en el párrafo final del inciso anterior. Es decir, tengo que notificar al deudor y tengo que hacer una declaración informativa en febrero 15. Pero recordemos que la ley es muy clara. Por eso tenemos que interpretarla de manera textual. No tenemos que asumirla, tenemos que entenderla. Resumiendo, el artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en la fracción 15, me pone dos condiciones para deducir un crédito: que esté prescrito o que exista una imposibilidad práctica de cobro. Y refiriendo a la notoria imposibilidad práctica de cobro, me dice que para efectos de este artículo se considera que existe notoria imposibilidad práctica de cobro, entre otros, en los siguientes casos. Cuando hago lo que dice A, meter al deudor a buró de crédito, notificarlo y dar aviso a Hacienda, es decir, acusarlo. Y lo que dice B, demandarlo, obteniendo una sentencia positiva y probar que no se pudo ejecutar la sentencia en cobro. Esto es lo que me dice la ley. Entonces hay que entender perfectamente lo que la autoridad está mencionando. Primero, cuando un crédito está prescrito o cuando un crédito tiene notoria imposibilidad práctica de cobro, entonces eleva a la categoría de crédito incobrable. Un crédito incobrable no es aquel que no se puede cobrar por ninguna manera. Un crédito incobrable es aquel que cumple la condición de estar prescrito o tener una notoria imposibilidad práctica de cobro. Eso es lo que me dice la ley. Y también me dice que para la imposibilidad práctica de cobro, además de A y además de B, hay más formas para deducir los créditos. Hay más maneras para probar la notoria imposibilidad práctica de cobro. Aquellos que ya tenemos tiempo en esta área fiscal, debemos recordar que esta reforma se generó en el 2007. En el 2007, la ley modificó el inciso B, donde decía que había que demandar al deudor, nada más. Por eso es que la mayoría de las empresas se iban por el inciso B a través de la demanda y presentaban la demanda en tribunal y con el sello de la presentación de la demanda, con eso lo deducían. Pero está mal, porque no existe una sola demanda que diga, señor juez, vengo a deducir mi crédito. Todas las demandas dicen, vengo a demandar a Eduardo Q porque no me ha pagado y quiero que me pague. Eso es lo que dicen las demandas. Entonces, cuando la autoridad dice que lo haya demandado, porque además el inciso dice que lo haya demandado o haya iniciado el proceso arbitral. Entonces la ley es muy clara, dice que lo haya demandado o que haya iniciado el proceso arbitral. No dice que haya iniciado el proceso de demanda. Decía que lo haya demandado. Y la pregunta es, ¿lo demandaste? Sí. ¿Y qué pasó? ¿Cobraste o no? Pues quién sabe por qué no le di curso a mi demanda. La dejé en el limbo. Entonces sucedían dos cosas.
la autoridad tenía la obligación de perseguir el curso de la demanda porque así lo establece la ley. Y las empresas no les importaba, simplemente era para deducir. Por esa razón, entre otras cosas, además de que la autoridad pretende que se deduzca lo menos posible, es que cerró esta llave. Por eso cambió este inciso B para este año, diciendo, hay que seguir el curso de la demanda, tienes que ganar la demanda y tienes que probar que no pudiste cobrar. Si es que te quieres ir por la vía de la demanda, por el inciso B. Pero la ley me dice que hay más formas para demostrar la imposibilidad práctica de cobro, además de A y además de B. También es importante decir que si no cumplo con todo lo que me dice A y todo lo que me dice B, cuando quiera ir por este camino, no voy a poder deducir. Es decir, no basta con notificar al deudor y darme aviso a Hacienda. Si yo no tengo buró de crédito y no puedo meter a mi deudor al buró de crédito, no puedo deducir el crédito por el inciso A. Y por el inciso B, eso ya nos quedó bien claro. No va a haber empresa que pague un juicio para deducir porque va a salir muy costoso. Como hubo mucha controversia en este punto, en la reforma del 2007, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un criterio para aclarar precisamente el entre otros, que existen más formas para deducir, además de lo que dice A y de lo que dice B. Y nos dijo, y voy a citar de manera textual, el artículo 31, fracción 16, recordemos que en 2008 los conceptos para deducción estaban en el artículo 31, fracción 16. Luego migraron al artículo 27, fracción 15. Pero dice el artículo 31, fracción 16 de la ley del impuesto, de la ley relativo al incluir la expresión notoria imposibilidad práctica de cobro no transgrede el principio de legalidad tributaria. Y establece la Suprema Corte, el citado precepto al establecer que las pérdidas por créditos incobrables serán deducibles siempre y cuando se consideren realizadas en el mes que se consume el plazo de prescripción o antes si fuera notoria la imposibilidad práctica de cobro, no transgrede el principio de legalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción sexta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pues define dicha expresión enunciativamente dando ejemplo de los casos que, entre otros, puede considerarse que existe esa imposibilidad. Esto es, se trata de un concepto jurídico indeterminado en la ley que describe un objetivo, un fin y un principio que sustenta la idea o concepto mercantil y contable que implica considerar en abstracto una serie de hechos, conductas o situaciones que pueden regularse en casos concretos. De ahí que sea un concepto enunciativo y no limitativo que exige que los hechos y su significación financiera, más que jurídica, se analicen y ponderen sistemática y relacionadamente con las pruebas correspondientes para determinar de manera razonable y congruente la imposibilidad práctica de cobro, ya que puede haber casos distintos a los específicamente señalados en la referida fracción 16. Y se refiere al inciso A y se refiere al inciso B. Vamos a resumir lo que nos dice la Suprema Corte. Nos dice, notoria imposibilidad práctica de cobro, define dicha expresión enunciativamente dado ejemplo de los casos que, entre otros, puede considerarse que existe esta imposibilidad. ¿Por qué entre otros? Porque estamos hablando de actos de comercio y los actos de comercio son actos de buena fe y son actos muy diversos. De tal manera que no se pueden listar todos los casos que pudieran existir porque pudieran surgir nuevos que no estuvieran contemplados. Por eso la autoridad fiscal dice, entre otros, porque en materia de comercio no conoce todos los casos que pueden generar una imposibilidad práctica de cobro. También dice, se trata de un concepto jurídico indeterminado en la ley, por lo que ya explicamos, que sustenta la idea o concepto mercantil y contable, porque son actos de comercio.
Por eso nos está refiriendo que sustenta la idea o concepto mercantil y contable, porque estamos hablando de actos de comercio, que implica considerar en abstracto una serie de hechos, conductas o situaciones que pueden regularse en casos concretos. De ahí que sea un concepto enunciativo y no limitativo que exige que los hechos y su situación financiera, más que jurídica, se analicen. Es decir, si me sale muy caro cobrar, tengo una imposibilidad práctica de cobro. Que analicen y ponderen sistemática y relacionadamente con las pruebas correspondientes para determinar de manera razonable y congruente. No tiene que ser exhaustiva, es razonable y congruente, ya que pueden haber casos distintos a los específicamente señalados, el inciso A y el inciso B. Eso es lo que nos dice la Suprema Corte de Justicia. Ya estamos claros de que además del inciso A y el inciso B, con lo que les he presentado, hay más formas para poder deducir un crédito para demostrar la imposibilidad práctica de cobro y así poder deducirlo. Las empresas debemos de tener en cuenta y conciencia que la imposibilidad práctica de cobro opera cuando en la empresa agotamos nuestra posibilidad práctica de cobro. ¿Qué quiere decir esto? Recordando nuevamente que los actos de comercio son actos de buena fe. Las actividades que llevamos dentro de nuestra empresa definen la actividad práctica de cobro, es decir, la forma cotidiana en la que cobramos nosotros a nuestros clientes. ¿Y cómo lo hacemos? Le llamamos, le mandamos un mensaje, lo visitamos, le mandamos una carta, lo que hagan las empresas para cobrar de manera interna. Cuando agotamos eso internamente, entonces agotamos nuestra posibilidad práctica de cobro. La demanda no es una actividad práctica de cobro, tanto que la ley nos dice, ¿lo quieres deducir? Demándalo, es una de las formas de hacerlo. ¿Sí? Para consolidar esto, para fortalecer esto, las empresas tienen que hacer su trabajo interno, es decir, agotar la posibilidad práctica de cobro, háblale al cliente y hacer lo que tienen acostumbrado a hacer para cobrar. La recomendación es que establezcan un procedimiento, una política, lo formalicen y de esa manera se apeguen a su procedimiento interno. Cuando terminen eso, habrán agotado su posibilidad práctica de cobro y entonces comenzará a operar la imposibilidad práctica de cobro en las empresas. Así de transparente, así de práctico es demostrar eso. ¿Ok? Nosotros tenemos una solución que hemos trabajado desde hace más de 23 años, es decir, un entre otros, para que las empresas puedan deducir sus cuentas, sus créditos incobrables de manera 100% segura. Como es un entre otros, ya lo vimos, no vamos a ir por el inciso A, ni vamos a ir por el inciso B. Es decir, no vamos a notificar al deudor, no lo vamos a meter a buró de crédito, no lo vamos a acusar con Hacienda, no lo vamos a demandar. Vamos a hacer algo diferente y totalmente apegado a derecho. Es muy práctico. Solamente tienen que presentar un estado de cuenta por cliente para que puedan deducir su crédito. No importa la antigüedad ni el tipo de crédito. Y en 15 días les estaremos entregando a ustedes los documentos necesarios para que ustedes puedan respaldar su deducción y recuperar su dinero, el 40% de todo lo que no pudieron cobrar. ¿Qué podemos deducir? Cualquier tipo de crédito. Facturas, saldo de facturas, juicios en litigio, juicios que todavía no empiecen, descuentos improcedentes, devoluciones, fill rate o cruce de andén, publicidad y todo lo demás que aquellos que trabajan con el consumo y con tiendas de autoservicio y departamentales saben que les castigan ese tipo de clientes. Adicionalmente, se pueden deducir préstamos, robos, fraudes, traspasos intercompañías. Todo eso es deducible. Todo eso. Y solo necesitan presentar un estado de cuenta. No hay necesidad de presentar ningún otro documento. ¿Qué más podemos deducir?
También pueden deducir las pérdidas generadas por la pandemia. A todos los que nos golpeó la pandemia, desde hace 2 años y medio, que no pudimos vender lo que teníamos esperado vender, eso que no alcanzamos lo podemos deducir. El crecimiento presupuestado y no logrado de una empresa en la pandemia también es deducible. El despido del personal que tuvimos que retirar por no poder vender, tuvimos que adelgazar nuestra estructura empresarial, también es deducible. Inventarios obsoletos, excedentes de inventario, o dándole la vuelta. Podemos reevaluar nuestra empresa y darle un valor a nuestra empresa. ¿Cómo? Revaluando la maquinaria, revaluando el parque vehicular, etcétera. Hay muchas cosas a través de las cuales y de este esquema podemos obtener el beneficio fiscal totalmente apegado a ley. Nosotros vamos a entregarles un documento con certificación pública para respaldar la deducción de su crédito. Y como tiene certificación pública, hace prueba plena ante cualquier autoridad, por lo cual no está sujeto a duda y ustedes van a poder deducir sin riesgo alguno, presentando, como ya lo he repetido, solamente un estado de cuenta. Vamos a entregarles un dictamen expedido por un perito mercantil, por lo que la autoridad no lo puede rechazar, porque está facultado por ley federal para determinar derechos y obligaciones en materia mercantil. Por esas razones que ustedes van a poder deducir su crédito sin riesgo alguno, de una manera totalmente segura. Existen cada vez más llaves que pone el gobierno que impiden que las empresas deduzcan de una manera fácil, por así decirlo. Como los ejemplos que presento aquí. El artículo 25 de la ley del impuesto sobre la renta me dice que las devoluciones se pueden deducir, devoluciones que se reciban o descuentos o bonificaciones que se hagan en el ejercicio. Esto quiere decir que no pueden deducir devoluciones o descuentos o bonificaciones que sean de ejercicios anteriores. Y les pongo un ejemplo muy fácil. Todo lo que venden a crédito en noviembre y en diciembre, que les van a pagar en enero, si ustedes reciben el pago en enero y viene un faltante, ese faltante ustedes ya no lo van a poder deducir con una nota de crédito porque ya brincaron el ejercicio. Ya no lo pueden hacer. Y lo mismo refiero para los descuentos y lo mismo para las devoluciones, porque todo queda registrado. También para este año, solamente nos dan posibilidad de poder cancelar una factura con en el lapso de un año. Más tiempo ya no. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo persigo una cuenta por la vía extrajudicial o la vía legal y no la puedo cobrar, ya no la voy a poder cancelar y voy a tener que pagar el impuesto. Estas son las llaves que ha estado poniendo el gobierno. Estas son algunas de las empresas a las que nosotros les hemos dado este servicio que estamos planteando, a través del cual se han visto beneficiadas durante 23 años con puros casos de éxito. Es muy factible que en algunas de ellas ustedes se vean reflejados, o sea, que sean parte de esta organización. Y esto es nada más por darles referencia de algunas de estas empresas. Lo que queremos hacer con esta charla es dejarles ver que pueden deducir sus créditos. El hecho que hayan reformado el inciso B del artículo 25, del artículo 27, fracción 15, fue nada más para cerrar la llave a una actividad indebida que estaban haciendo las empresas, porque nada más demandaban y aventaban la demanda ahí y ya no le daban curso. Entonces,
el gobierno salva dinero del pueblo para al ya no correr la demanda sin que hubiera un actor que le estuviera dando curso, que además lleva un riesgo legal, porque si una demanda se presenta y no se le da curso y la autoridad se da cuenta, puede fincarles una multa o puede sentenciar en favor del demandado y entonces la empresa tendría que pagarle al demandado una indemnización. Pero como sus abogados no les dicen, las empresas están tranquilas de que nada más presentan la demanda y se acabó. Por eso es que este año la autoridad cerró esa llave. Y además también, como veía que era lo más recurrente, digo, pues, si le cierro aquí, la mayoría de las personas que deducen un crédito ya no van a poder hacerlo porque no conocen otro camino. Entonces, a través de este esquema, van a poder deducir. Hay más formas para deducir los créditos con imposibilidad práctica de cobro, además de A y de B. Y lo que les estamos planteando nosotros ahorita es un esquema totalmente legal, 100% seguro, muy práctico, que va a salvaguardar su derecho de cobro y además va a proteger su relación comercial. En ese orden de ideas, este esquema lo tenemos nosotros aprobado por la mayoría de las empresas auditoras, las más importantes del país, como pueden ver ya ustedes en pantalla: KPMG, Ernst & Young, Deloitte, Chever Ruiz Amarripe, PricewaterhouseCoopers, Baker & McKenzie, Basham, Moore Stephens, etcétera. ¿Por qué? Porque no hay riesgo, porque está totalmente apegado a ley. No hay algo en la ley que diga que el proceso que utilizamos para la deducción de créditos incobrables sin demandar se contraponga a lo que ha establecido la autoridad para llevar a cabo una deducción. Así de sencillo. Quise irme rápido para dejarles tiempo para preguntas, para comentarios y todo lo que ustedes quieran consultarnos, les vamos a dar respuesta puntualmente. Lalo, muchas gracias. Tema sumamente interesante. Además, creo que nos explicaste muy bien la parte del sustento legal, la parte de que hay firmas de auditoría que ya te han validado todo esto, ¿ok? Y que, bueno, ya llevas mucho tiempo haciendo este tipo de deducciones, ¿no? Con varias empresas, que además, entre las empresas que listaste hay varias muy importantes. Entonces, damos espacio para que a ver si hay alguien que tiene alguna pregunta y para que Eduardo pueda contestar las preguntas. Yo empezaría, Lalo, con esta parte, precisamente lo que tú mencionabas es que la interpretación de entre otros puede ser muy amplia, ¿no? Tú hiciste el ejemplo de que entre otros no significa que a fuerzas tenga que ser el buró de crédito, meterlos a buró de crédito o demandar al deudor, ¿no? ¿Ok? Y pusiste el ejemplo de lo que haces tú. También en esa parte, pensando en que el entre otros puede ser muy amplio, me imagino que hay más interpretaciones, más formas de hacerlo, ¿no? Claro, puedo darles un ejemplo muy sencillo. Una huelga. Si tenemos una huelga, no podemos producir. Tenemos intervenida la caja, no podemos operar. En consecuencia, tenemos una imposibilidad práctica de cobro. ¿Por qué? Porque no puedo cobrar. Ese es un ejemplo muy claro. Otro ejemplo de una imposibilidad práctica de cobro es un concurso mercantil. El concurso mercantil es una intervención del gobierno a la empresa para que me ayude a salvarla. Ese concurso puede llevar hasta 5 años. Sí. Y si la empresa se salva, va a seguir operando. Pero mientras tanto, a mí el acreedor me generó una imposibilidad práctica de cobro. Entonces, hay más formas a través de A y a través de B para poder deducir mis créditos. Muy bien. Andrea Áviles pregunta, Eduardo, ¿por medio de reservas se pueden deducir las cuentas incobrables? Sí. La diferencia es el costo. ¿Por qué? Porque la reserva, hablando de
principio contable, es dinero que le pedimos a la caja que ponga en una reserva, en un guardadito, para poder cubrir un quebranto. Es decir, yo tengo una cuenta que vale 100,000 pesos y no la puedo cobrar. Como no le he podido cobrar, le digo a la caja, oye, dame 100,000 pesos porque esta cuenta no la he podido cobrar y es factible que no la recupere. Entonces, esos 100,000 pesos me los da la caja, disminuyo mi ingreso para que en el caso de que yo compruebe que no la voy a poder cobrar, entonces la diluya. ¿Por qué? Porque si yo saco la cuenta sin deducirla, la voy a mandar contra el gasto. Es decir, me va a pegar en mi ingreso. Por eso es que yo genero mi reserva de riesgo. Entonces, deducir a través de la reserva es la forma más costosa para la empresa de deducir un crédito. La diferencia, el contrapunto o la otra parte, que es lo que estamos planteando nosotros, el deducir este crédito a través de la estrategia que nosotros recomendamos, es en lugar de quitarle los 100,000 pesos a la caja para deducir el crédito, se lo vamos a quitar al pago de impuestos. Es decir, del impuesto que va guardando la empresa a través del año para pagar los impuestos que le queden al final pendientes como neto, es decir, y me refiero que hay impuestos que se trasladan y hay conceptos que deducen impuestos y al final va a quedar un dinero neto. Estamos hablando que tendría yo que pagar como empresa. Estábamos hablando específicamente de ISR, impuesto sobre la renta, y de PTU. Al deducir a través de este esquema, nosotros vamos a disminuir la base del impuesto por pagar, es decir, vamos a dejar de pagar impuesto. Así es como voy a recuperar mi dinero. En cambio, si me voy por la reserva, estoy disminuyendo el ingreso de la caja y así deduzco mi cuenta. Obviamente la recomendación es, pues no le quites dinero a tu caja, quítale el dinero al gobierno, porque recordemos, como empezamos esta charla, que estamos rescatando un impuesto que pagamos de manera indebida porque el ingreso nunca se tuvo. Muy bien, muy clara la respuesta, Lalo. Jorge Calzada Sánchez también nos pregunta si sabes que si hay alguna empresa auditora que haya observado este tipo de deducciones. Todas las que acabamos de mencionar, que son las más importantes, todas las han observado, todas lo analizan, pero no existe en la ley algo que diga que no procede la estrategia. Por eso todas ellas lo han aprobado. Y estamos hablando, como los clientes que les mostré, la mayoría son empresas transnacionales, son empresas que cotizan en bolsa y que en consecuencia son empresas extremadamente conservadoras en sus usos de control interno. Perfecto. Sí, justo creo que la pregunta se refería a si te habían observado como una mala nota ese tipo de deducción, pero bueno, ya contestaste No, que al ahí contrario. no. La verdad es que no, porque como lo mencioné, está totalmente apegado a derecho. Además, como les entregamos un certificado público que hace prueba plena ante cualquier autoridad por ley, la carga de la prueba se quita de la empresa y pasa al fedatario, a quien expidió la fe, a quien hizo esa valoración. Entonces, si la autoridad llegara a tener algún tipo de duda o controversia, en lugar de ir con la empresa y decirle, oye, yo no estoy de acuerdo con esto, lo que va a hacer es a través de una misiva, le va a preguntar al fedatario que haga o que explique el porqué de su dictamen sobre esa situación en específico. Y será el fedatario el que tenga que dar la explicación a la autoridad en ese tenor. Pero la carga de la prueba pasa al fedatario y se quita de la empresa. Perfecto, perfecto. Luis Mora también pregunta, ¿qué sucede cuando tenemos fallas en nuestros sistemas internos que provocan la imposibilidad de cobro? Es decir, que por la falla se atrase más de la cuenta y se vuelve más difícil la recuperación. ¿Es posible deducirla?
La respuesta es sí. Las fallas internas, acuérdense que son actos de buena fe. Están haciendo lo que pueden por cobrar. Y pongo un ejemplo muy sencillo. La mayoría de las empresas en este país que venden a nivel nacional recorren desde Tijuana hasta Cancún todo el país en venta. Pero las empresas tienen, hablando proporciones, tienen 100 vendedores y tienen 10 cobradores. En consecuencia, la forma de regar el producto en el país es muy grande contra la capacidad de poder recuperar el dinero. Y así operan todas. No hay engaño, es un acto de buena fe. Lo que no logran cobrar a través de sus medios normales, porque voy a poner un ejemplo. Supongamos que, no sé, Televisa, que es una empresa inmensa, tiene la capacidad económica para recorrer todo el país 20 veces para cobrar. Pero la empresa Patito S.A., que también trata de vender lo más posible en todos lados, no tiene esa capacidad económica de cobertura para recuperar su dinero. Y si algún cliente dice, yo ya no te pago porque yo ya me di cuenta que no puedes cobrar hasta donde yo estoy, entonces la empresa que no pudo cobrar tiene deficiencias en sus procesos internos por situaciones que están ajenas a él. Y por esa razón se convierte en una imposibilidad práctica de cobro. Ellos agotan sus posibilidades. Sí se puede deducir. Excelente, excelente. Tenemos otra pregunta de Marina Ivette Hernández y nos pregunta, ¿solo se pueden deducir cuentas incobrables del ejercicio en curso? No. Pueden deducir cualquier tipo de crédito de cualquier importe, sea de $1, o sea de 100 millones o de 500 millones, y pueden deducir los créditos de este año o del pasado o de hace 5 años o de hace 10 años. Les pongo un ejemplo muy claro. Una empresa compró a otra compañía. Esa otra compañía que compró traía créditos vencidos que tenían una antigüedad de más de 10 años. La empresa que compró esta compañía deduce todos sus créditos y los que tenían vencidos, aunque tengan 10 años o 15 años. No importa. La antigüedad que tengan, lo pueden deducir. Perfecto, perfecto. Claudia Jessica Moyas también nos pregunta, si yo le vendo a una empresa que vende mis productos en Estados Unidos, ¿esta opción para cancelar la cuenta por cobrar es viable? La venta fue en dólares y tiene menos de un año la deuda. Claro, la pueden deducir totalmente. Y les voy a poner otro ejemplo. Un cliente nuestro nos preguntó exactamente lo mismo. Tengo una cuenta en Estados Unidos que no me pagaron. ¿La puedo deducir? Este cliente dice, demandé al cliente en Estados Unidos, gané la demanda, lo condenaron en consecuencia, pero no me pagó. Entonces, ¿la puedo deducir? Y la respuesta fue sí. Y no nada más puede deducir lo que le debían, que es lo que usted tiene registrado en libros, sino también puede deducir a lo que condenaron a su deudor, al pago de intereses y al pago de honorarios judiciales. Haciéndole la suma a este cliente, los intereses y los pagos judiciales sumaron más de la suerte principal que no se cubrió. En consecuencia, este cliente va a poder deducir más del 150% del valor del crédito que tenía incobrable. Para esta persona que nos cuestiona, lo que tiene extranjero que no le pagaron es totalmente deducible. Es mucho más fácil deducirlo. ¿Por qué? Por la complejidad de cobrarlo. Claro. Y Alejandra Islas nos pregunta, ¿existe un importe de UDIs específico o topado para hacerlo valer de esta manera? No. Recordemos, y aquí lo tenemos en pantalla, si todavía se está viendo. Sí. Acuérdense que
ley del impuesto sobre la renta me dice que, entre otros, en la notoria imposibilidad práctica de cobro, la puedo demostrar, entre otros, a través de lo que dice A y de lo que dice B. Y la pregunta que nos hacen es muy buena. ¿Por qué? Porque A me dice que hay unas UDIs que regulan a este inciso, 30,000. Y B me dice que hay unas UDIs que regulan a este inciso, más de 30,000. Pero como no estoy yendo por A y no estoy yendo por B, no tengo que cumplir con lo que dice A ni con lo que dice B. En consecuencia, el entre otros no me establece algún tope o alguna cantidad menor o mayor a través de la cual yo me desenvuelva. Esto quiere decir, jurídicamente hablando, que este párrafo en la ley, como lo leímos, que lo estableció la Suprema Corte de Justicia, es indeterminado. Jurídicamente se conoce como un párrafo abierto. No me está cuestionando o no me está implicando cumplir con nada. Solamente me dice entre otros. Obviamente yo tengo que buscar uno o más de esos entre otros, de los cuales ya les di 2 ejemplos. Y los inciso A y los inciso B no me están refiriendo que lo que establecen cada uno en sí mismo me aplica para lo que está estructurado arriba de su párrafo. Las leyes tienen una estructura y es una estructura piramidal inversa. Es decir, el artículo domina a la fracción, la cual domina al párrafo, el cual domina al inciso y así sucesivamente. Hay otro concepto también en la ley que se llama supletoriedad, que es el enlace que hace o la referencia, la concatenación que hace ya sea un inciso, un párrafo, una fracción o un artículo a otro, ya sea dentro de la misma ley o fuera de ella. Eso lo podemos ver lo que dice el inciso B, me dice, hay que demandarlo, hay que demostrar que no se pudo cobrar y además hay que hacer lo que dice el último párrafo del inciso A. Eso es un acto supletorio porque me está enlazando a B con el último párrafo del inciso A. Pero ni A ni B me están diciendo que lo que se establece aquí aplica para el entre otros. En consecuencia, si yo me voy por un entre otros, no tengo que hacer lo que dice A, ni tengo que hacer lo que dice B. En resumen, las UDIs no aplican para el entre otros. Perfecto, perfecto. Y pues bueno, Eduardo, creo que ya nos fuimos de tiempo, nos fuimos un poquito más. La última pregunta que veo de Roberto Pinto, no sé si la quieras contestar aquí o mejor das tus datos porque nos dice, ¿podrían darnos alguna idea de cómo se calcularán los costos por el servicio que ofrecen? Sí, les voy a dar nuestros datos para que nos puedan consultar y así podamos tratar los casos que ellos tengan, porque muchas veces los clientes piensan que pueden deducir algo y lo que pueden deducir generalmente siempre es más. Aquí están nuestros teléfonos, el 55 53 49 33 91 con terminaciones 33 92, 33 88 o el 55 67 28 40 al 57. También vienen nuestros correos electrónicos a través de los cuales nos pueden escribir, mandarnos sus datos. Nosotros con mucho gusto nos podremos en contacto con ustedes para poderles dar toda la asesoría, la asistencia y el apoyo que requieran a fin de que puedan recuperar el dinero que por derecho les corresponde a través de una notoria imposibilidad práctica de cobro sin tener que demandar. Estamos y estaremos muy gustosos de poder atenderles. Muy bien, Eduardo, pues muchas gracias. Ha sido todo un placer, un tema súper interesante. Nos diste toda una cátedra fiscal y legal.
A mí siempre me parece muy interesante esto, ¿no? Así es que buenísimo, espero que les haya servido a todos los asistentes. Gracias por estar conectados. Ahí están los datos de Eduardo de Grupo ASIC, quien se quiera poner en contacto. De todos modos, después nosotros también mandamos un agradecimiento a través de Zoom y en ese también les mandamos los datos tanto de Inóxico como de Grupo ASIC. Gracias a todos, que tengan buena tarde. Muchas gracias, Eduardo, nuevamente. Ha sido un placer charlar contigo y con todos nuestros asistentes. Estaremos gustosos de poderles servir. Gracias, Lalo. Hasta luego. Hasta luego.